Les invito por favor a que abran su Biblia allí en Juan, capítulo 10. Y hoy continuamos con las declaraciones o las autodeclaraciones del Señor Jesús. Juan, capítulo 10. Y hermana María Luisa, si te animarías a apagar todos los micrófonos de atrás y subirle a este un poquitito más, te lo agradezco. Juan 10, 7. ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Dice así, dice la palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy continuamos, ¿verdad? Y esta es la última de las enseñanzas acerca de las autoproclamaciones de Jesucristo, de los cuales hemos venido viendo, ¿verdad? A lo largo de, prácticamente 2 meses, ¿sí? Esta es la 7ª enseñanza. Y aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se declara diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Hay un cuadro aquí en el cual la palabra de Dios nos enseña y nos muestra, ¿verdad?, de que Jesucristo se autoproclama como la puerta, ¿sí? Si ustedes leen lo anterior a lo que precede a este versículo, ¿verdad?, Él había hablado acerca del buen pastor también, ¿sí? Más sin embargo, ¿verdad?, los judíos no comprendieron lo que Él estaba hablando, ¿sí? Recuerden que muchas de las tantas veces que Jesucristo habló, ¿sí?, siempre hablaba, ¿verdad?, con connotaciones espirituales, ¿verdad? Más sin embargo, aún nosotros como seres humanos, ¿verdad?, en estos tiempos interpretamos las cosas como de manera material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que podemos captar, ¿sí? Lo que nuestra capacidad, ¿verdad?, terrenal nos da muchas veces, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios nos quiere dar una enseñanza espiritual, pero no logramos comprender, ¿verdad? Y aquí le sucedió lo mismo al Señor Jesucristo. Él estaba hablando acerca de algo que todos ellos conocían, ¿sí? Si recuerdan, ¿verdad? Él se había dicho que era el buen pastor, lo vimos hace unas semanas atrás, ¿verdad? Y ellos sabían muy bien por qué, porque, bueno, se dedicaban a esto. Se dedicaban, ¿verdad?, a pastorear ovejas, ¿verdad? Y lo que era del trabajo del pastor, los judíos lo conocían. Y el día de hoy, ¿verdad?, Jesucristo empezaba a hablar y empezaba a decir que Él era la puerta de las ovejas. Tal vez para nosotros, ¿verdad?, como que nos suena un poquito extraño, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nuestra cultura, ¿verdad?, y en estos tiempos en los cuales vivimos, pues no es algo tan común de ver, ¿sí? En los pueblos, ¿verdad?, en los cuales estaba Jesucristo, habían ciertos corrales, ¿sí? Y eran unos corrales que eran comunales, por decirlo de alguna manera, donde todo el pueblo llevaba sus ovejas allí. Entonces la persona que estaba a cargo, ¿verdad?, tenía una llave de la cual podía cerrar la puerta y las ovejas se quedaban ahí. Ahora ustedes se pueden preguntar, entonces, ¿cómo cada cual, ¿verdad?, reconocía sus ovejas? Recuerden, las ovejas conocen la voz del pastor y no siguen a otro, ¿sí? Entonces no había ese problema, ¿sí? Ese era un tipo de corral que existía en los tiempos, ¿verdad?, de Jesucristo, pero también había otro en el cual era un tipo de corral, digamos, por decirlo de alguna manera, improvisado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces a lo largo de los días, ¿verdad?, no les daba el tiempo a los pastores y a las ovejas a volver a ese corral comunal. Entonces, en el lugar donde ellos estaban, hacían un pequeño corral, ¿sí? O mejor dicho, déjenme que se me olvidó la palabra. Se me fue el nombre de lo que era, pero era tipo un corral, ¿verdad?, hecho por las personas en las cuales ponían redes a su alrededor.
Entonces allí llevaban, ¿sí?, a todas las ovejas y ellas se quedaban allí durante la noche. Ahora, entraban por un lugar y salían por un lugar. Pero ¿quién era la puerta, ¿sí?, por la cual las ovejas debían de pasar? Por el pastor. El pastor, ¿verdad?, cuando las ovejas empezaban a salir, ¿sí?, él con su cayado las empezaba a contar. De la misma manera cuando entraban, ¿sí? Y a la noche, para proteger su rebaño, el pastor, ¿sí?, se ponía a la puerta de ese corral para que ninguna oveja saliera y asimismo para que ninguno viniera a atacarla. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo es la única puerta que nosotros tenemos, ¿sí?, como ovejas que somos. Dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Fíjense de qué manera el Señor Jesucristo empieza a declarar y les dice, de cierto les digo, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo habla de esto, es para enseñar de que no existe nada más verdadero de lo que va a decir, ¿sí? De cierto les digo, o sea, lo que voy a decir, lo que voy a pronunciar, la verdad que les voy a hablar, ¿verdad?, es una verdad de lo cual es digna de poderla creer, ¿sí? A través de Jesús y solo a través de Él, mis hermanos, nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben eso? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, ¿sí? Solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos conocer al Padre y podemos nosotros llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo veíamos la semana pasada y yo les decía, bueno, pero ¿qué si yo soy buena persona? Bueno, puedes ser muy buena persona, ¿verdad? Pero no vas a entrar en la presencia de Dios si no has aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿sí? No, pero es que a mí me bautizaron desde pequeño porque iba a tal lugar. No, nada de eso cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Y para llegar al Padre tienes que andar por el camino que yo he trazado, que es la palabra de Dios y lo que Él nos enseña a través de la cruz y a través de la muerte, ¿sí? Ahora, Jesucristo se proclama como la puerta de las ovejas. A través de Jesús, como les dije, y solo a través de Él podemos tener acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Miren lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 17. Efesios, capítulo 2, versículo 17. ¿Me lo indican con un amén cuando lo tengan? ¿Amén? Muy bien, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz para vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense en aquí, ¿verdad? Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dice, Jesucristo vino y les anunció las nuevas buenas de paz, las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio, ¿sí? De que Cristo vino, ¿verdad? Cada uno de nosotros que estábamos como lejos del Señor. Porque por medio de Él, los unos y los otros, los que estaban lejos y cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. ¿Sí? Así que se dan cuenta, ¿verdad? Que nuevamente aquí en Efesios nos dice y nos aclara, miren, no es por sus buenas obras, no es porque se porten bien, no es porque son buena onda, no, nada de eso los va a llevar al cielo. Lo que los lleva al cielo a ustedes es el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Y tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Por medio de Jesucristo conformamos una familia en la cual vivimos cada uno de nosotros y será ¿por cuánto? Por una eternidad, ¿sí?
Así que mis hermanos, pues aquí vamos a estar todos juntos. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, vamos a estar viviendo como una familia, ¿sí? Así que si tienen diferencia entre sus hermanos, pues arreglémoslos. Si no, no vamos a entrar al cielo. Si recuerdan, el Señor Jesucristo dijo, haciendo referencia a que Él es la puerta de las ovejas, y ahora vamos a ir viéndolo un poquito más, Él dijo, en la casa de mi Padre, ¿qué es lo que hay? Muchas moradas, ¿sí? Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego unos versículos más adelante le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿verdad? Jesucristo, en todo lo que Él proclamó como yo soy, ¿verdad? Estaba dando a entender que solamente a través de Él se podía llegar al Padre y solamente en Él nosotros podemos ser llenos de todo lo que necesitamos, ¿sí? Debemos de entender que la puerta está abierta, ¿sí? Para todos aquellos que quieran entrar en ella. Díganme si no, ¿verdad? Allí en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que crea en el nombre de Jesús y lo que Él hizo, ¿sí? No se pierda, sino que tenga la salvación y la vida eterna. Eso es una puerta abierta ¿para quién? Para toda la humanidad, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, pero es que yo he sido muy malo. No interesa. Volvemos otra vez al mismo principio. Ni aunque seas muy malo, ni aunque seas muy bueno, te va a llevar, ¿sí?, a la presencia de Dios si no aceptas a Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó, ¿sí?, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús vino para enseñarnos a cómo es Dios. ¿Se acuerdan? Ahí están, hay truenos. ¿Se acuerdan? Me asustó. Cuando se le acercó Felipe y le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Lo vimos la semana pasada. ¿Y qué le dijo el Señor? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué le dijo? ¿Ha visto al Padre? Yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Jesús vino para enseñarnos cómo es Dios y para abrirnos el camino hacia Dios. ¿Sí? No hay otra puerta por la que podamos tener entrada a la presencia de Dios. Cuenta una historia que había un misionero y que por allá por Palestina, ¿verdad?, encontró a un pastor, ¿sí?, cuyo redil, y esa era la palabra que no me acordaba, redil, que era justamente, ¿verdad?, de esos pequeños lugares donde los pastores hacían, ¿sí?, estaba abierto. Y al preguntarle al misionero por qué no tenía puerta, respondió él, yo soy la puerta, dice. Escuchen bien. Por el día me coloco en la entrada y voy contando una por una mis ovejas, haciéndolas pasar por debajo de mi cayado. Por la noche, metiendo sobre la entrada de manera que todas ellas están seguras y cualquier ladrón o bestia que se llegue a mi rebaño tendrá que encontrarse conmigo. Qué descripción, ¿verdad?, tan cierta. Jesús es la puerta en la cual podemos entrar, pero no solamente podemos entrar, sino que estamos seguros. Estamos seguros. Él es el que conoce a sus ovejas, a cada una de nosotros, y no solamente eso, sino que Él cuida de cada uno de nosotros. Por la fe que tenemos en Jesús y que puso su vida por nosotros, entramos en su rebaño y somos guardados con toda seguridad en la comunión con Dios. Si volvemos otra vez allí a Juan 10, Juan capítulo 10, Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y fíjense en la declaración que el Señor de Jesucristo hace, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí Jesucristo no se estaba refiriendo, ¿sí?,
a los profetas que habían venido antes de él. Si se acuerdan, ¿verdad? Vinieron muchos profetas y que fueron muertos por causa de proclamar, ¿verdad?, a Jesucristo. No estaba hablando acerca de ellos, sino que se estaba refiriendo a aquellos que asumían un lugar, ¿sí?, en la cual querían tomar la posición como de puerta de las ovejas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos podían conducir a la salvación a las personas. Si recuerdan, estaban los falsos maestros que enseñaban doctrinas, ¿verdad?, como lo siguen habiendo en estos tiempos, que llevaban a la gente ¿a qué? A la perdición. Más sin embargo, ¿cómo se proclamaban ellos? Ellos se proclamaban, ¿verdad?, como maestros, ¿verdad?, como iluminados. Y hasta el día de hoy siguen existiendo esos hombres, tristemente, que llevan a hombres y mujeres lejos de la verdad de Dios. Dice que estos hombres son salteadores, dice el Señor Jesucristo. La palabra salteador quiere decir un hombre rebelde, un hombre revolucionario, una persona que es ladrona. ¿Y de qué manera esas personas trabajan? ¿Trabajan con transparencia? ¿Verdad que no? Jamás trabajan con transparencia. Son como esos lobos rapaces que hablaba el Señor Jesucristo, como hablaba Pablo también en la epístola de los Efesios. Aquellos que se proclamaban como pastores, escuchen bien, pero no cuidaban legítimamente el rebaño de Cristo, sino que solo lo hacían para su propio provecho. Y recordemos, lo vimos, ¿verdad?, hace poco, ¿sí?, de cómo Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, yo soy. Sin embargo, hay algo que la palabra de Dios enseña claramente contra esos hombres. Dice allí en Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. ¿Estoy yendo muy rápido o está bien para ustedes? ¿Sí? ¿Está bien? Ezequiel 34, versículo 2. Cuando lo tengan me dicen amén, lo tengo. Con fuerza. Dice allí Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Hijo de hombre, dice, profetiza, habla contra los pastores, ¿de quién? De Israel. Fíjense, lo que este hombre iba a hablar, ¿sí?, Ezequiel tenía que hablar en contra de los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ¿sí? Y esto se pone serio, ¿verdad? Porque una cosa es que lo diga cualquier persona, otra cosa es que lo diga Jehová. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿sí? Ese ay es como de dolor, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ay, ¿verdad? Hay de aquellos que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Cuál sería la respuesta? Claro, ¿no? Ese debería de ser el trabajo de los pastores, apacentar el rebaño, ¿sí? Sin embargo, estos pastores, de los cuales estaban allí en Israel, dice que comían la grosura en el versículo 3 y se vestían de la lana, la engordada, la degollaban, mas no apacentaban a las ovejas. Si recuerdan, ¿verdad?, y lo vimos anteriormente, el pastor tenía que tener el cuidado, ¿sí?, de las ovejas. El pastor debía de ser la puerta por la cual las ovejas estaban protegidas. Cuando las ovejas estaban en el redil, ¿sí?, el pastor estaba en la puerta en la noche para cuidar que no entraran las bestias y devoraran, ¿sí?, las ovejitas. De la misma manera, el pastor, ¿sí?, en lo que es el pastor puesto por Dios, ¿verdad?, para enseñar a sus ovejas, que cada uno de nosotros somos, debería de hacer el mismo trabajo. ¿Qué debe de hacer el pastor? Pues cuidar de las ovejas para que nadie las ataque, enseñarles, darle el alimento que necesitan. ¿Para qué? Para que se sientan protegidas y cuidadas. Sin embargo, en el tiempo, ¿sí?, de Israel, como lo sigue habiendo ahora, estos pastores, ¿sí?, lo que hacían eran apacentarse a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Tomar provecho, ¿sí?, de sus ovejas sin importarle el cuidado de ellas. Por eso la palabra de Dios dice, comen la grosura, se visten de su lana, degüellan a la que está más gordita y no apacientan a las ovejas. O sea, toman del rebaño,
¿sí? Pero no son capaces de cuidar al rebaño. Escuchen bien. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, dice el versículo número 4. No vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¡Wow! Tremendo. Tremendo estos pastores que no estaban haciendo el trabajo y realmente y obviamente iba a venir juicio de parte de Dios por no hacer su tarea. Y de la misma manera sucede el día de hoy. Y por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas, de las cuales cuando ustedes entren al redil, allí ustedes van a estar seguras. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? En Jesucristo estamos seguros, en Jesucristo, ¿verdad? Estamos cuidados, en Jesucristo estamos protegidos. ¿Y cuál es, escuchen bien, la responsabilidad de la oveja para con su pastor? ¿Qué es lo que debe hacer la oveja para con el pastor? ¿O qué es lo que hace en lo natural? Vamos a lo natural primero. ¿Qué es lo que hace la oveja, sí, para con el pastor? Recuerdan, al principio les dije, ¿verdad? Había un redil, un lugar, ¿verdad? Donde se juntaban todas las ovejas. Y así estaban todas. ¿Cómo diferenciaban, sí, cada pastor a su oveja? ¿O cómo cada oveja diferenciaba a su pastor? ¿Cómo lo hacía? Reconocían su voz. Ahora bien, ¿cuál debe de ser entonces nosotros como ovejitas, sí, nuestra responsabilidad para con el pastor? Y hablamos del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Obedecer su voz, oír su voz. Miren lo que dice allí en Juan 10, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, ¿sí? Eran pastores que no habían cumplido con su función, ¿sí? Pero ¿qué pasó con las ovejas? Pero no las oyeron las ovejas. No las oyeron. No oyeron a esos hombres, ¿verdad?, que vinieron a engañar. Y aquí nos muestra y nos enseña, ¿sí?, la importancia de que cada uno de nosotros debemos de conocer lo que el Señor Jesucristo nos habla para poder seguirle a Él y solamente a Él. ¿Por qué? Porque hay muchos malos pastores que no enseñan lo que Jesucristo enseñó y que quieren llevar a las ovejas, ya se los dije anteriormente, ¿hacia quién? Hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque tienen intereses, quieren comer de la grosura, quieren vivir de la lana, ¿sí? Y no hacen su trabajo. Sin embargo, nosotros debemos de estar entrenados, y es como siempre se los digo, ¿verdad? Es parte de responsabilidad del pastor, pero también de cada uno de ustedes, de estudiar la palabra y las escrituras para saber lo que se enseña es conforme a las palabras de Jesucristo. Los verdaderos creyentes en Cristo no deben de reconocer la voz de nadie más, sino que la de Él, porque Él es nuestro pastor. Obviamente, ¿verdad? Dios ha puesto pastores para que cuiden, ¿verdad?, del rebaño. Pero Él es el pastor de pastores, ¿sí? Él es el que cuida toda su iglesia y a todo su rebaño. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos escuchar la voz de Él y guiarnos por lo que Él nos ha enseñado. ¿Sí me están entendiendo? Como seguidores de Cristo, jamás debemos de permitir que hombres con falsas enseñanzas, producto de sus corazones corruptos, ¿sí?, nos guíen por caminos que nos pueden llevar lejos de Él. Escuchen bien. Como seguidores de Jesucristo, jamás nosotros debemos de permitir que hombres con falsas enseñanzas que vienen y son producto de corazones corrompidos nos guíen por caminos que nos llevan lejos de Dios. Esto es una verdad que debemos de poner sobre nuestro corazón. Y escuchen bien, mis hermanos, lo que está en juego es mucho. ¿Por qué? Porque es nuestra vida eterna y es conocer a nuestro Padre. Por eso nuestra responsabilidad, ¿qué es?
escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis que la vida eterna, la vida eterna. Como verdaderos creyentes, mis hermanos, debemos de escuchar su voz. Si se acuerdan, hubo una historia allí cuando el Señor se transfiguró, ¿sí? Delante de Pedro, ¿verdad? Vamos allí a Mateo capítulo 17. Y allí estaba Pedro, Jacobo, Juan, ¿verdad? Y se acuerdan, ¿verdad? Se había aparecido Elías también, ¿verdad? Por lo que dice aquí la palabra de Dios. Y recuerden, ¿verdad? Lo que dice. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Obviamente, ¿verdad? Estaban viendo al Señor transfigurado. ¿Sí les dije dónde? ¿No? ¿Están dormidos ya? Mateo 17, 4. Ahora sí. Perdonen, hermanos. Mateo 17, 4. Dice entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, ¿sí? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿sí? Estemos aquí todos juntos, ¿verdad? Obviamente era un evento importantísimo, ¿verdad? De gloria. ¿Quién no quisiera estar, verdad, allí con cada uno de esos hombres de Dios? Y el Señor Jesucristo mismo allí. Y el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, mientras hablaba Pedro, ¿sí? Una nube de luz los cubrió, la presencia de Dios. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué era lo que decía? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice luego? A él escuchen. Como ovejas, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Oírlo a él. ¿De qué manera oímos al Señor Jesucristo después de más de 2000 años que Él fue el enterrado, se resucitó y se fue a la presencia del Padre? ¿Cómo lo oímos hoy? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ay, es que el Señor no me habla porque no abres la Biblia. Es que yo quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pues lee la Biblia y te va a decir y te va a enseñar. ¿Qué es lo que tengo que hacer como padre para con mis hijos? Bueno, pues abre la Biblia. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Abre la Biblia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta y ustedes deben de escuchar la voz. Yo voy a estar cuidando por cada uno de ustedes, pero ustedes deben de estar atentos a mi voz. Una de las cosas que es preocupante, si en estos tiempos, como hijos de Dios, o lo que pasa en muchos hijos de Dios, es que no escuchamos la voz de Cristo. No escuchamos su voz. ¿Y qué quiere decir esto? No leemos su palabra. Hemos perdido, ¿verdad?, el interés por escuchar la voz de Dios. Y eso es triste, mis hermanos. Y eso es preocupante y eso trae consecuencias. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la puerta y ustedes son las ovejas y han entrado por allí, yo las cuido, pero ustedes deben de tener su oído atento. Jesucristo es la única puerta a la salvación. Dice el versículo 9, dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, las ovejas en lo natural, ¿de qué eran salvos? De aquellos animales, ¿verdad?, que querían venir a atacar. De aquellos hombres que querían venir, ¿verdad?, a sacar provecho del rebaño que no era de ellos. Pero ¿quién estaba allí? El pastor. Y cuando la ovejita entraba al redil, ¿cómo estaba? Salva. Estaba salva. De la misma manera, nosotros somos en el Señor Jesucristo. Las ovejas eran salvas y tenían seguridad, y cada uno de nosotros somos salvos y tenemos seguridad en Cristo. Realmente, si nos ponemos a profundizar en la palabra de Dios y lo que el Señor Jesucristo nos empieza a enseñar, ¿verdad?, es maravilloso.
de cómo Él, ¿verdad?, trabajaba en lo que era lo natural, pero también la connotación espiritual que nos enseña y nos deja y nos sigue enseñando. Es maravilloso. Y con un contenido riquísimo, mis hermanos, del cual, ¿verdad?, debemos cada día estudiar. Miren lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 9. Romanos, capítulo 5, versículo 9. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así, dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Fíjense, nos habla de ser salvos del peligro. Nos habla de ser salvos del castigo. La palabra ira justamente es el castigo. ¿Qué es el castigo? Bueno, la ira descargada de parte de Dios por la indignación de Dios a causa de nuestro pecado y de nuestra respuesta hacia Él. ¿Sí? Llegará un día en que Dios mostrará su ira para con todo el mundo, ¿verdad? Para con todos aquellos que le han rechazado. ¿Por qué? Porque Dios ha extendido su misericordia, ha hablado una y otra vez, ha enviado a su Hijo, pero el ser humano, ¿qué es lo que sigue haciendo? Rechazando a Dios, rechazando a su Hijo. Y llegará un día en el cual la paciencia de Dios se agotará y tendrá un límite. Y allí vendrá la justicia de Dios en el cual obrará su ira. ¿Sí? Pero no porque Dios sea malo, sino porque nosotros le hemos rechazado a Él. ¿Sí me están entendiendo? No es que Dios sea malo, porque Dios nos ha dado todo, absolutamente todo, para que el hombre fuera salvo y para que el hombre pueda ir a una eternidad junto a Él. Pero el hombre, por la dureza de su corazón, ¿qué es lo que hace? Le rechaza una y otra vez. Entonces llegará un momento en el cual la ira de Dios vendrá. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Y hay de aquel día. Hay de aquel día. Más sin embargo, dice que los que estamos en Cristo Jesús, dice, pero mucho más estando ya justificados por su sangre, ¿sí? Por Él seremos salvos de la ira, ¿sí? Somos salvos y tenemos seguridad. ¿Seguridad de qué? De que no vamos a pasar por la ira de Dios. ¿Cómo se sentían las ovejas cuando entraban al redil? Salvas y seguras. ¿Cómo estamos nosotros cuando entramos por la puerta que es Jesucristo? Salvos y seguros. ¿Seguros de qué? De la ira venidera. ¿No es maravilloso? ¿Y seremos salvos de qué? De la consecuencia del pecado. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Dice así, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué es lo que nos hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Somos salvos de las consecuencias del pecado a través de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el pecado en el hombre? Conforme a la relación con Dios. Nos separa. Desde el momento que Adán pecó, ¿qué pasó? Se rompió la comunión que tenía el hombre con Dios. De la misma manera sucede con el pecado en nuestras vidas. Pero dice que por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Cada uno de nosotros somos limpiados de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que por la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿sí? Cada uno de nosotros somos perdonados de nuestros pecados y somos limpiados. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios conforme a todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador? Dice que los pecados nuestros, ¿a dónde son echados? Al fondo del mar. Y dice que jamás que se acordará
de ellos. ¡Wow! Maravilloso. Pero debemos de andar en la luz. ¿Quién es la luz? ¿Qué fue lo que dijo él? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Todos tienen relación, ¿verdad? Por fe en Jesús, que puso su vida por nosotros, mis hermanos, entramos en su rebaño y somos guardados con toda seguridad en comunión con Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Todos los días debemos dar gracias a Dios por ello, porque ninguno de nosotros podíamos hacer absolutamente nada para obtener tan gran privilegio que tenemos. Estamos seguros en sus manos y sabemos que nadie podrá quitarnos ni arrebatarnos de ellas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mis hermanos? Juan 10:29. Juan capítulo 10, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice, haciendo referencia a las ovejas. Y nadie las puede arrebatar de la mano, ¿de quién? De mi Padre. Es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso cuando entramos en Él tenemos la seguridad de nuestra vida eterna, de nuestra salvación. Y nada, absolutamente nada, nos puede arrebatar de su mano. Nada. No, pero es que he fallado delante de Dios. Todos fallamos delante de Dios, pero aún seguimos teniendo la salvación. Y si somos hijos de Dios, el Espíritu que vive y mora en cada uno de nosotros nos va a llevar a que seamos redarguidos y nos arrepintamos de nuestras fallas y caminemos hacia adelante. Escuchen bien, muchos podemos decir, bueno, es que yo no soy digno de la salvación. No, ninguno de nosotros somos dignos. Es que yo fallo, todos fallamos. Pero la gracia y la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestras fallas y es mucho más grande que nuestros errores. Y por sobre todas las cosas, el sacrificio de Cristo es mucho más grande de todo lo que nosotros podamos hacer para ser justificados delante de Dios. Y nada, absolutamente nada, nos puede arrebatar de la mano de Dios. En Él estamos seguros. Dios no es un Dios que cambia. Dios no es un Dios que dice, hoy eres salvo y mañana no, te saco la salvación porque fallaste. No. Pero el Hijo de Dios caminará cada día hacia adelante y el Espíritu de Dios lo guiará. ¿Para qué? Para que viva una vida de mayor santidad. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros entramos por esa puerta que es Cristo Jesús, debemos de saber que estamos seguros y que Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Que cuando vengan ladrones, que cuando vengan salteadores, Él estará allí protegiendo y cuidando por medio de su palabra y por medio de hombres que Dios ha puesto para guiarlos a cada uno de nosotros. Por eso Él dice allí en Juan 10:29, mi Padre me las dio, es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo me imagino, ¿verdad? Y cuando habla así, que nadie la puede arrebatar, ¿verdad? Me imagino la mano de Dios así poderosa, ¿verdad? Y todo alrededor queriendo abrir esa mano, ¿verdad? Imposible, ¿sí? A veces yo juego con mi nieta, ¿verdad? Y agarro una cosa y la aprieto así, ¿verdad? Y ella quiere sacármelo, ¿verdad? Con toda su fuerza, pero no puede, obviamente, ¿no? Y yo me imagino que así es, ¿verdad? Es una expresión para hacernos entender, ¿verdad? La grandeza, el poder de Dios y la autoridad de Dios y la soberanía de Dios. Muchas veces como hombres, ¿verdad? Decimos, y esto pasa en lo terrenal, ¿verdad? Decimos, bueno, es que yo manejo, ¿verdad? Así, pues así como así nomás, ¿verdad? Porque conozco al que trabaja en la policía allí y tengo, ¿verdad? Tengo palanca, decimos nosotros, ¿verdad? Tengo coima, ¿verdad? Allí. Pues no pasa nada. Si me ponen un ticket, voy y hablo y me lo sacan y ya, ¿verdad? Eso en lo terrenal. Pero ¿se imaginan nosotros decir, tengo un Padre que jamás me suelta de su mano?
Que pase lo que pase y cuando yo falle, Él aún así, ¿verdad? Me sigue cuidando, me sigue amando, sigo estando seguro en Él. Eso es maravilloso. Eso es algo hermoso, mis hermanos, de saber que hemos entrado por la puerta que es Jesucristo y estamos seguros en la mano de Cristo y en la mano de nuestro Padre. Y que por más que fallemos o por más que vengan tiempos difíciles o el enemigo quiera, ¿verdad?, atacarnos, Dios es soberano. Dios es soberano. Dice allí, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Estamos seguros de eso? Entramos por Él, somos salvos. Dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Dice que entraremos y saldremos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era lo que tenía la oveja, verdad, dentro del redil? Pues podía entrar y podía salir. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla cuando nosotros entramos y salimos de nuestra casa? Que tenemos, no les voy a decir la palabra, podemos entrar y salir, que podemos ir al supermercado y salir, ¿sí? Que voy y hago, ¿verdad?, conforme yo quiero. ¿Qué es eso? Libertad. Los que están en la cárcel no tienen eso, ¿verdad? Les dicen a la hora que pueden salir un ratito para adentro y allí se quedan. Y algunos pasarán así toda su vida. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Serán salvos y tendrán libertad. Podrán entrar, podrán salir. Pero la expresión hebrea, ¿sí?, en la cual significa entrará y saldrá, ¿sí?, quiere decir que nosotros tendremos una completa libertad. Cada uno de nosotros como hijos de Dios no solamente disfrutamos del cuidado de Dios, de saber que estamos seguros en sus manos, de saber que nosotros, ¿verdad?, estamos a su cuidado, sino que tenemos la completa libertad para vivir en Cristo. Tenemos la completa libertad para vivir por Él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo allí en Juan 8:32? Acompáñenme. ¿Qué dijo? Conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que hará la verdad? Los hará libres. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino. ¿Y qué más? Y la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Vivimos en Cristo, vivimos en libertad. Si estamos en Cristo, podemos vivir la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Para qué? Para poder vivir una vida en abundancia. Para poder ser libres y hacer lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. ¿Libres de qué? Libres de la condenación del pecado. Libres, ¿verdad?, de que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. La libertad para adorarle, para glorificarle. En Juan 8:36, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Juan 8:36. Unos versículos más abajo. Así que dijo, si el Hijo los libertare, ¿cómo seremos? Verdaderamente libres. La misma expresión que en el hebreo significa entrará y saldrá. Seremos completamente libres. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, al entrar cada uno de nosotros a la presencia del Padre. Cada uno de nosotros tenemos esa completa libertad para poder vivir una vida en abundancia. Muchos cristianos no entienden el concepto de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y tristemente siguen viviendo vidas de religión que no les da la libertad. El Señor Jesucristo vino para darnos libertad a cada uno de nosotros, primero de la condenación, del pecado, pero también para que no vivamos una vida religiosa. ¿Por qué? Porque la vida religiosa, ¿qué es lo que nos hace? Nos encadena. No tenemos libertad, ¿verdad? ¿Tenemos nosotros como cristianos la libertad de hacer lo que queremos? Sí.
Muchas veces nos dicen, pero es que ustedes no pueden hacer. Nosotros podemos hacer lo que queremos. Ahora, ¿todo nos conviene? No. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para poder vivir conforme a lo que Dios quiere, pero tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queremos. Conforme a la palabra de Dios nos enseña. Dice el versículo 9, allí de Juan 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Y luego, ¿qué dice? Y hallará pastos. ¿Qué entienden ustedes de que hallará pastos? Vida. ¿Cómo lo entienden de parte de Dios para sus vidas? ¿Cómo lo entendemos nosotros? Esto nos habla de la provisión de Dios para nosotros. La oveja seguía a su pastor, estaba segura en el redil y cuando salía al redil, ¿qué era lo que hacía el pastor? Los llevaba a un lugar donde pudieran pastar. ¿Por qué? Porque el pasto era su alimento. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, tendrá libertad y hallará pastos. Pastos que significan la provisión. Y no solamente la provisión material, de lo cual Dios hace, pero por sobre todas las cosas, la provisión espiritual que tanto necesitamos nosotros como ovejas para seguir caminando hacia adelante en nuestra vida cristiana. Dios se ha encargado de suplirnos como buen pastor todas las cosas que nosotros necesitamos para que podamos ser ovejas sanas. Dios dice, miren, ustedes, yo soy la puerta, cuando entren por mí serán salvos, estarán cuidados, tendrán libertad para entrar, para salir, para vivir una vida en abundancia. Y asimismo también yo les daré el alimento que ustedes necesitan por medio de mi palabra y por medio de mi espíritu para que puedan vivir una vida abundante. Por eso él mismo decía, yo soy el buen pastor, porque yo les doy todo lo que ustedes necesitan para que puedan vivir una vida en abundancia. Todas las ovejas encontraban satisfacción cuando seguían a su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor iba a cuidar de lo mejor de ellas. Y de la misma manera, cada uno de nosotros es lo que experimentamos cuando llegamos a los pies de Cristo. Cuando nos permitimos o le permitimos a Él que pastoree nuestra vida, que guíe nuestra vida. ¿Qué es lo que encontramos en Él? Satisfacción, gozo, paz, alegría. Todo eso, ¿quién nos da? Tal vez muchos de nosotros lo buscamos en otros lados. Queremos encontrar paz y no encontramos. Y nos refugiábamos aquí, nos refugiábamos allá y no encontrábamos la paz porque había algo en nuestro interior que allí estaba constantemente. No, pero si trabajo más, si gano más, si me compro esto, tal vez allí estoy contento. Y no había caso. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo y el Señor empieza a obrar a través de su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿qué es lo que empezamos a experimentar? Paz. El gozo que tanto anhelábamos, lo empezamos a encontrar en Él. La paz, la alegría, que muchas veces teníamos todo, pero no estábamos alegres. ¿Y qué pasaba? Y mirábamos alrededor y teníamos todo, pero no hay alegría. Sin embargo, hemos encontrado a Cristo y tenemos alegría. Tenemos gozo, tenemos paz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo llena nuestro ser. Siempre se los digo y lo seguiré repitiendo, el ser humano busca llenar sus necesidades en un montón de cosas que jamás le darán la llenura que necesitan. Solamente podemos ser llenos y completos en Cristo Jesús. Solamente en Él.
¿Por qué? Porque Él nos llevará a esos lugares de delicados pastos y allí Él nos pastoreará. Y allí Él nos dará lo que nosotros necesitamos y lo que nuestra alma necesita. Escuchen bien, nosotros como seres humanos buscamos saciar los deseos y los anhelos de nuestra carne. Pero el Señor Jesucristo sacia y llena los deseos y los anhelos de nuestra alma y de nuestro ser. Por eso cuando el ser humano llega a los pies de Cristo, empieza a ser lleno y empieza a estar como completo. Completo. Si se acuerdan, ¿verdad? Yo les hice una representación de aquella persona que estaba armando un rompecabezas, un puzzle, ¿sí? Y esta persona, ¿verdad? Se pasó horas armándolo. Pero llegó al final y le faltaba una pieza. ¿Y qué pasó? Ese puzzle fue incompleto, no estaba completo. Así somos nosotros como seres humanos también. Buscamos por aquí, buscamos por allá, queremos armar nuestro rompecabezas, pero nos damos cuenta que como seres humanos muchas veces nos estamos olvidando de una pieza. Y jamás vamos a estar completos hasta que esa pieza sea encontrada. Pero esa pieza se ha dado a conocer y está allí frente a nuestros ojos. Pero la decisión es nuestra. ¿Qué hacemos? ¿La tomamos y rellenamos el puzzle? ¿O la dejamos allí y nos vamos? Por eso cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Y luego el versículo 10, allí de Juan 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los fariseos, ¿sí?, seguían un camino siempre conforme a sus enseñanzas que llevaban a los judíos, ¿verdad?, a la ruina espiritual. Y de esa manera ellos tenían como un monopolio, ¿verdad?, de influencia en las personas, de la cual pues los mantenía como, ¿cómo les podría decir? Como cautivos a los judíos, ¿sí? De esta manera, ¿verdad?, ellos lo que hacían iban tomando, ¿verdad?, y iban armando para ellos mismos, o iban, digamos, haciendo, a ver cómo les puedo explicar para que se entienda bien. Hacían que las personas dependieran de ellos, ¿verdad?, y no de Dios. Y de esa manera ellos iban armando su propio imperio, digamos, ¿verdad?, su propio reino, y iban llevando a las personas hacia ellos mismos, ¿sí? Y lo que hacían era que las personas fueran más insensatas y obviamente los llevaba a la muerte espiritual. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? De tal manera que esta gente estaba completamente perdida y vivía religiosamente, ¿sí? Por eso les digo, la religión, ¿verdad?, no nos da la libertad, ¿sí?, que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, lo que hacían estos hombres mataban la vida espiritual de las personas, robaban, ¿verdad?, el gozo y lo que podían obtener de parte de Cristo y vivían, ¿sí?, llevando a la gente a una muerte. Lo mismo que hace Satanás. Y por eso dice aquí que el ladrón no vino sino para matar, hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Empieza a hacer una comparación él. Obviamente no se está refiriendo a Satanás aquí, sino se estaba refiriendo a los falsos maestros y aquellos que enseñaban cosas de las cuales no edificaban a las personas. Pero fíjense lo que él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? La frase griega, ¿sí?, en la cual dice para que tengan en abundancia, quiere decir una superabundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo ha venido a este mundo para que tengamos una vida superabundante en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero no de a poquito,
Dice Dios, ¿verdad?, que debemos de probarlo a Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan allí en Malaquías cuando dicen, pruébenme en esto, en los diezmos, en las ofrendas? Y díganme si yo no soy capaz, ¿verdad?, de abrir las compuertas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. De la misma manera, el Señor Jesucristo y Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere derramar sobreabundante bendición sobre nuestras vidas. No solamente material, de lo cual Él lo hace si quiere. Pero Él quiere derramar sobreabundante sabiduría, inteligencia sobre nosotros, conocimiento de su palabra, gracia, talentos. Él quiere derramar sobre nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando en Él estemos, podremos tener una vida y vida en abundancia, porque Él, eso es lo que nos ha venido a dar. Y mucho más cuando nosotros intentamos vivir nuestra propia vida, como les decía anteriormente, ¿cómo se nos hace? Aburrida, vacía. Pero cuando caminamos con Jesús, ¿qué es lo que empieza a pasar? Recibimos una nueva vitalidad, ¿verdad? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Obviamente nos vamos a cansar físicamente, ¿sí? Y díganme ustedes, hermanos, que hemos estado trabajando mucho estos días. Y el calor, nos cansamos. Pero hay una vitalidad interior que nos ayuda a seguir hacia adelante. Que nos ayuda a seguir buscando del Señor. Que nos impulsa hacia adelante a seguir creciendo en Él. Aunque estemos cansados. Créanme, yo estaba cansado hoy. Anoche nuestra nieta se quedó en la casa después de haber trabajado muchísimas horas y ella prácticamente no durmió y nosotros tampoco. 2 horas dormimos. Y hoy temprano, ¿verdad?, a preparar todo esto, a terminar. Y digo, Señor, solamente tú me das la fuerza para poder estar aquí. Pero es el Señor que nos da la fuerza, es Él el que nos revitaliza. Y muchas veces, díganme si no, cuando estamos pasando situaciones difíciles dentro de nuestro hogar, con nuestros hijos, en el matrimonio, que parece que nuestras fuerzas se acaban, pero decimos, Señor, dame las fuerzas. Hoy es un día más, Señor, y yo sé que tú me vas a fortalecer, que tú vas a derramar de tu gracia y de tu fuerza sobre mí. Me encomiendo a tus manos, Señor, guíame y ayúdame. Y vemos como Dios empieza a obrar. Y cuando llega al final del día decimos, no sé cómo lo hice, pero Dios lo hizo en mí. Gloria a Dios. Y así se cumple la palabra donde dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice Efesios capítulo 2. Efesios 2, perdón. ¿Lo tienen? Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Allí dice, ¿verdad?, por la ira de Dios, ¿verdad?, en la versión de ustedes. Dice el versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Jesucristo nos ha dado una nueva vida. Dice la palabra de Dios que antes estábamos como muertos. Pero ahora tenemos nueva vida junto con Cristo Jesús. Y es más, estamos sentados en los lugares como celestiales. Ya hay un lugar, ¿verdad?, preparado para nosotros allí donde Él está,
nosotros también vamos a estar. Y esta es la herencia que tenemos en Cristo, y esta es la alegría y el gozo que debe de haber en nuestras vidas de saber que hemos sido vivificados nuevamente en Él. Por eso Él dijo que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, no solamente en esta tierra, sino en la porvenir. Y allí, mis hermanos, pues será un tiempo de gozo y de alegría total. Ahora luchamos, ¿verdad? Con este cuerpo, luchamos con el cansancio, luchamos con las pasiones, luchamos todos los días. Pero llegará el día en el cual ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde toda lágrima será enjuagada y el gozo será por la eternidad. Por eso Él dice, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia, una vida total. Una vida en la cual nos lleva a vivir completos. Una vida amplia de bendición, de gozo, como les decía, de paz, de gloria, en felicidad. No solamente ahora, sino para siempre. Si nos gozamos y nos alegramos en pequeños logros, ¿verdad? Que muchas veces podemos participar aquí en esta tierra, ¿cuánto más cuando estemos delante de nuestro Padre Celestial? Ese va a ser un día glorioso, mis hermanos, y ese va a ser un día de eterno gozo y felicidad. Si no, leamos allí Apocalipsis, cuando están allí delante de Él adorando y tirando sus coronas y postrados delante del Rey, del Cordero, diciendo, Santo, 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 digno eres de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda exaltación. Allí enfrente de nuestro Señor. Jesucristo quiere darnos vidas, mis hermanos. Y vi esa vida en abundancia. Y tristemente hay muchos que la rechazan. Y nosotros que somos participantes de esa vida en abundancia, necesitamos predicar a aquel que vino a darnos esa vida. Porque no es solo para nosotros, sino para aquellos que viven en oscuridad, que viven sin sentido su vida. Cuando nosotros realmente conocemos al Señor Jesucristo y empezamos a entrar por la puerta, es allí cuando empezamos a vivir verdaderamente. Escuchen bien, cuando el hombre conoce a Cristo es cuando empieza a vivir verdaderamente. ¿Por qué? Porque antes de eso estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es allí cuando empezamos a vivir verdaderamente. Sin duda que en Jesucristo podemos tener todo lo que necesitamos. Él nos dijo que en Él estaríamos seguros. Él nos dijo de que en Él tendremos salvación. Él nos dice que en Él tenemos libertad. Él nos dice que es el alimento, es el pan de vida. Él dice que es nuestro pastor. Él es la vida en la que nosotros necesitamos estar unidos. Y Él es la puerta en donde todo hombre puede entrar y conocer al Padre, porque Él es el único camino, verdad y vida. Si hemos entregado nuestra vida a Él, pues gloria a Dios. Y podemos decir, como decía allí el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de deliciosos y delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Pónganse de pie, mis hermanos.